que Dios ha hecho con la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Ica es algo impactante, es algo que no tiene que ver mucho con nosotros, sino con la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Nos hizo una iglesia desde sus inicios esforzada, una iglesia trabajadora, una iglesia dedicada a la palabra, a la oración, amorosa, que comíamos y compartíamos todos juntos, pero también una iglesia que salíamos a la calle a evangelizar, una iglesia que hacíamos actividades por querer alcanzar a esta ciudad. Así iniciamos, así crecimos, una iglesia que se sostiene en la palabra. Es así como he visto en estos 30 años de la gracia de Dios sobre nosotros. Dos características: esfuerzo y fe. Un hombre determinado a no bajar los brazos, aunque las dificultades eran grandes, enormes. Me acuerdo mucho cuando iniciábamos la compra del terreno y nunca le vi bajar la guardia, nunca le vi desalentado, sino siempre esforzado, creyendo que Dios iba a suplir todas nuestras necesidades. Ha habido momentos donde la iglesia ha tendido a querer inclinarse a las áreas emocionales, y nuestro pastor en su equilibrio nos ayudó a mantenernos siempre en el centro. Ni muy muertos, ni ser un cementerio frío, ritualista, pero tampoco ser una iglesia emocionalista, solamente guiada por emociones, sino una iglesia equilibrada, centrada en la palabra, pero también permitiéndonos desarrollar nuestro amor en Dios a través de las emociones que Dios nos ha dado. Ese equilibrio ha bendecido mucho a nuestra iglesia en todas las áreas. Yo recuerdo que la iglesia empezó, éramos pocos, éramos como 4 o 5, pero Dios puso esa pasión grande en este grupo pequeño para que nosotros podamos ganar a Ica para Cristo. De hecho, que llegué a través de una invitación del propio Pastor Jesús. De hecho, que el pastor me ubicó en mi casa y me invitó para ir a la iglesia que en aquella época estaba en La Angostura. Teníamos pocos recursos, pero los recursos no eran una limitación para que la iglesia avanzara. Eso ha sido el año 93. Recuerdo mucho La Angostura, su salita, y ahí nos reuníamos una vez a la semana, los domingos. Las reuniones eran tipo célula, y posteriormente fueron llegando familias, ¿no? Como la hermana Katy Pinto, sus hijos, su esposo. Yo creo que el desafío más grande fue hacer de la nada todo. Yo llego el año 1993, el año en que se inició pues, la misión aquí en Ica, ¿no? Era un local, me acuerdo que era de 3 pisos, comenzamos en un ambiente, creo, en el primer piso, y no había bancas. Utilizamos bloquetas, y justo el pastor Pierre Berretiaga, que la otra vez vino a predicar, ¿no? Recordaba eso, ¿no? Era cierto, o sea, nosotros agarramos unas bloquetas, poníamos, o eran unos ladrillos, no me acuerdo, pero y poníamos una madera y poníamos un mantelito ahí, y ahí nos sentábamos, ¿no? Porque faltaba sillas, no teníamos, recién el pastor estaba iniciando, ¿no? Empezaron a llegar más gente. Recuerdo a Alberto, a su esposa. Él hacía eso, él visitaba, hacía visitas casa por casa, y nos iba inculcando esa parte también a nosotros, ¿no? en ese tiempo. Y la actividad evangelística más que todo era invitar a aquellos que podían venir, porque éramos un grupo pequeño, no llegábamos ni a 10, ¿no? O sea, éramos muy pequeños, ¿no? De ahí, de un tiempo que estuvimos en un ambiente muy incómodo, ¿cierto? Comenzamos a aumentar en número, porque comenzamos a traer invitados. Nos fuimos a San Martín, ya el local de Ayacucho era pequeño, y empezó a llenarse, o sea, ya había más gente también. Cuando solamente en la música era guitarra y bombo legüero, ¿no? El que es 2 palitos y nada más, que a ella me gustaba. Había un hermano, Kramer se llamaba,
Él tocaba, ya era mucho más viejo que yo y él como que me enseñó y ya, entre él y yo tocábamos el bombo para las alabanzas de la iglesia. Era un local adecuado para una iglesia, estaba hecho para una iglesia. En el primer piso era un patio grande y al fondo era el templo, no sé, el lugar de reunión, con pisito, con todo, ¿no? Adelante sí estaba un piso, un falso piso nada más. Al costadito tenía un bautisterio, un pocito donde se bautizaba, ahí donde me bauticé yo. Ya allí llegaríamos pues a cuánto, bueno, en nuestra mejor época habremos llegado hasta 100, habremos llegado, ¿no? Éramos unidos, compartíamos juntos, cantábamos, ayunábamos, hacíamos vigilias hasta el otro día, vigilias completas. Había tanta unión, tanta coinonía, una amistad, y eso creo que fortaleció mucho mi fe, el crecer en ese ambiente cálido con mis hermanos. El principio del crecimiento como iglesia fue muy sano, muy natural, muy de compartir y nos ayudaba en nuestro crecimiento espiritual, las reuniones. Nosotros con libertad podíamos traer a nuestros amigos y amistades. En 1998 yo me convertí cuando la iglesia estaba en la calle San Martín, una iglesia que hacíamos actividades por querer alcanzar a esta ciudad. Al principio el pastor, yo me acuerdo mucho de que el pastor traía otros pastores por ejemplo, de otros sitios, ¿no? De otras provincias. De Lima traían para a salir a evangelizar con ellos, nos salíamos a las plazas de armas y se venían un fin de semana, ¿no? Un viernes, sábado y domingo y salíamos con ellos, ¿no? Entonces ellos compartían y nosotros mirábamos, ¿no? Entonces el primer día, el segundo día ya nos iban soltando un poco a los que íbamos perdiendo el miedo. Y con el bombo salíamos a la plaza de armas, me acuerdo mucho, y ahí cantábamos. Con nuestra guitarra, había un hermano que compartía la palabra, así conocí a Pierre, uno de esos siervos que Dios usó en ese tiempo, y así poco a poco fuimos perdiendo el temor, íbamos alrededor de la iglesia tocando las puertas de 2 en 2 o de 3. Ya no éramos 30, ya pasábamos, éramos el triple. Entonces ya no cabíamos en el templo, ¿no? Aparte que también nos habían subido el alquiler. Y ya se veía la visión de proyectarse a tener un nuevo local, ¿no? Él entra y entramos en una reunión y comenzamos a decir, sí, vamos a lanzarnos y esto y lo otro. Y me acuerdo que nos echamos a buscar el terreno. Y vi un terreno uno frente al otro en esa calle. Y en una reunión lanzamos la propuesta y lanzamos, sí, cuesta tanto y vamos a dar. Y todo el mundo, yo no sé de dónde podemos dar. Pensaban hacer un préstamo. O sea, pastor, podemos hacer un préstamo al banco y lo podemos pagar. Pero no se llegó a hacer ese préstamo. Nunca pensamos pagar y dije, ¿de dónde va a salir? De verdad, ¿de dónde va a salir? Me acuerdo que vendíamos polo, hacíamos actividades. Ofrendábamos ofrendas, ¿no? Entonces, ahí vimos la mano de Dios, ¿no? Sí. Encontramos un terreno lleno de basural y de desniveles y eso, en vez de desmotivarnos, nos motivó más bien como pueblo pequeño a tratar de arreglarlo, limpiarlo, hacerlo presentable para la gloria de nuestro Dios. Y todos hemos sudado trabajando pues para ver nuestro templo lindo. Los jóvenes allí con toda su expectativa, con toda su fuerza, su ímpetu, ¿no? De sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. En nuestra poca experiencia poniendo techos de estera, terminamos de techar todo. Y eso también nos despertó a hacer evangelismo, porque teníamos ahora un gran local y pocas personas. Y también vimos la oportunidad de poder hacer evangelismo en las calles, en las plazas. Lo que más hacíamos eran las festiviandas. Las famosas festiviandas que hacíamos eran justamente para solventar nuestro templo, ¿no? Para que pudiera crecer, para empezar a armar las paredes, empezar a construir, ¿no? Ahora que lo vemos, ¿no? Está muy bonito. Y de esa manera, ¿no? De esa manera, poquito a poquito, colaborando, haciendo una cosita. Sí, poco a poco hemos disfrutado cada una de las etapas de la iglesia. Todo este trabajo, esta labor que hoy podemos celebrar, quizás podríamos decir como el apóstol Pablo.
nosotros hemos trabajado, pero Él se dio cuenta y dijo, pero no nosotros, sino Dios en nosotros. Que sigamos así, querida iglesia, que dispongamos nuestras vidas para que Dios trabaje a través de nosotros y pueda hacerse la obra que Él ha soñado para nuestra ciudad, para nuestro país y para el mundo entero. Permitamos que el Espíritu Santo siempre sea nuestra guía, nuestro ayudador, que siempre sea el que nos lleve a toda verdad y nos haga conocer el camino y la dirección de Dios para su pueblo. Y Iglesia de Ica, creo que este tiempo Dios nos está diciendo lo mismo que le dijo a Josué. Donde tú vayas, yo voy a estar contigo. Así que vayamos y soñemos y tengamos esa visión en nuestro corazón de que Dios quiere conquistar Ica, quiere conquistar nuestro país y quiere conquistar el mundo entero.